Las mejores novelas con Estudios EDI. No olvides suscribirte. Capítulo 772. Partiendo de nuevo al viaje. El aire estaba cargado con el misterioso susurro de la niebla arremolinada, creando una atmósfera inquietante mientras se desarrollaban los eventos. Cuando Ray Nora compartió que una masa no identificada había surgido de su capullo luminoso, causando que su casa flotante se desviara momentáneamente, el rostro de Zhou Ming cambió sutilmente. Tras pensarlo un momento, adivinó que esa masa podría ser uno de los artículos varios que había descartado antes. Su plan original era usar esos artículos como un conducto para iniciar contacto con una entidad externa. Sin embargo, el método de comunicación resultó ser bastante brusco. Por suerte, Ray Nora parecía no haber enfrentado dificultades significativas por este incidente, y tampoco notó el breve silencio revelador del Thousand Facet Brit estar ante ella. Aprovechando la oportunidad, Zhou Ming dirigió la conversación en una nueva dirección. Entonces, después de esa pérdida temporal de control, ¿qué pasó? Mencionaste que te excediste. ¿Puedes explicármelo? Ray Nora, sin sospechar nada raro, frunció el ceño en concentración. Después de una breve pausa, relató: Cuando mi casa flotante se salió de control por un momento, me encontré en la parte más densa de esta niebla. Al final, me detuve cerca de un límite invisible. Es difícil describirte este límite. Es intangible, invisible a simple vista, pero la niebla termina abruptamente en su borde. Más allá de ese límite, hay un vasto vacío. Dudó, sintiendo que su explicación aún no era precisa, con una expresión de frustración. La expresión de Zhou Ming se volvió más seria. ¿Vacío? Sí, un verdadero vacío. No solo oscuridad o vacío, como lo entendemos normalmente. Me cuesta transmitirlo con exactitud. Incluso en lugares vacíos, hay al menos una idea de lugar, pero lo que encontré no tiene lógica. Dijo Ray Nora, claramente luchando por articular y recordar su experiencia. Imagina cómo percibe el mundo alguien ciego de nacimiento, que nunca ha visto luz ni tiene contexto visual. Se cree que su mundo es oscuro, pero en realidad, su visión es algo extremo. Hizo una pausa, usando las manos para ilustrar su punto. No perciben oscuridad porque, en sentido estricto, la oscuridad aún forma parte de la visión. Al no haber visto ningún color ni forma, el concepto de un mundo oscuro es demasiado abstracto e incomprensible para ellos. Así que, desde su perspectiva, su vista no es negra, sino vacía, carente de color y forma, haciendo que el mundo visual simplemente no exista. Eso es lo que sentí más allá de ese límite. Sentí que debería ver algo, pero estaba más allá de mi comprensión, al punto de que mi mente no podía formar una imagen. Recuerdo haber oído algún tipo de sonido en ese momento, y en mis recuerdos. Aún así, mi mente estaba en blanco. Estaba en ese umbral invisible, sabiendo que era un límite. Un límite implica que hay otro lado, pero simplemente no existía. No hay a otro lado. Zhou Ming frunció el ceño en contemplación, mientras escuchaba sus explicaciones abstractas y difíciles de asir, y su mente comenzó a hacer conexiones. ¿Es como una hoja de papel que no tiene parte posterior? Los ojos de Ray Nora se abrieron con asombro, y luego observó a la entidad estelar frente a ella mientras levantaba sus apéndices entre un fondo de innumerables ojos y destellos de luz estelar, comenzando a materializarse una forma. Zhou Ming tomó un pedazo de papel, lo torció y unió los extremos. Una oleada de insight inundó la conciencia de Ray Nora, y en ese instante comprendió el concepto de una banda de Möbius. El inmenso vacío que había encontrado de repente cobró sentido para ella. Exactamente. Exclamó, saliendo de su ensimismamiento, con los ojos fijos en la estructura envuelta en caos, iluminada por miles de ojos. Esto es lo que viví. Un límite sin otro lado, una hoja de papel sin parte posterior. El límite último, el mismísimo fin. La forma entonces desapareció discretamente.
Zhou Ming soltó la banda de Mobius, y mientras el lazo de papel se asentaba sobre la mesa, él reflexionó. ¿Esto podría representar el límite exterior? Sabía que la barrera protectora erigida por los dioses era mucho más compleja de lo que parecía. La tira de Mobius servía solo como una analogía fácil de entender. Los dos conceptos no eran exactamente idénticos. Pero, basándose en la descripción de Rhaenyra sobre la escena del límite, debía haber algunas similitudes. Rhaenyra lo observaba, con la mirada llena de confusión y curiosidad. Has llegado al mismísimo borde del mundo, tal vez incluso más allá de donde los antiguos monarcas detuvieron su exploración. Dijo Zhou Ming a la reina del hielo, con un leve tono de inquietud en la voz. Has presenciado lo que hay más allá del límite, aunque te resultó incomprensible. Una tira de Mobius no tiene fin. Para una entidad que recorre su superficie, por mucho que viaje en su bucle continuo, nunca encontrará el borde de la tira de Mobius, ni podrá detectar un límite invisible allí, lo que puede provocar una sensación de terror y confusión ante el vacío percibido. Sin embargo, Rhaenyra, en su audaz viaje, había sentido en algún momento la presencia de ese fin. Ella había experimentado una ascensión dimensional. Aunque no pudo entender la escena ante ella y sintió que solo se topaba con vacío, por un breve instante, se convirtió en alguien que estaba fuera del bucle. Buell le explicó todo con detalle a Rhaenyra, aclarando los extraños sucesos que ella había encontrado y la verdadera naturaleza de la ascensión dimensional que había experimentado con el tiempo. La información inundó la conciencia de Rhaenyra, transformando su comprensión y su ser. Sin embargo, ella aceptó estas revelaciones con los brazos abiertos y una alegría pura. Esta búsqueda de conocimiento era precisamente por lo que había emprendido su viaje, exactamente lo que anhelaba en ese momento. Estaba ansiosa por explorar más horizontes, por comprender por completo el significado de sus observaciones. Debo irme ahora. Pensó, declarándolo de repente mientras se ponía de pie. Zhou Ming miró a la reina del hielo con una mezcla de sorpresa y perplejidad, sin saber qué decir por un momento. Quiero echar otro vistazo allí. Dijo Rhaenyra, volviéndose hacia él con la mirada ardiendo como estrellas que parecían haberse grabado permanentemente en sus ojos. Con mi nuevo entendimiento, siento que esta vez podría percibir algo en ese vacío, tal vez, entidades que antes escapaban a mi comprensión pero que realmente existen. Zhou Ming se quedó en silencio por un instante, luego se levantó lentamente del sofá. ¿Crees que hay algo en ese vacío? Sí, Respondió Rhaenyra de inmediato, con una voz cargada de convicción y determinación que podría desconcertar a otros. los he sentido, los he oído, como el viento susurrando sobre las piedras, dejando ninguna huella en mi conciencia, como si los dedos no pudieran distinguir colores o los ojos no pudieran medir el calor. Mi lógica era demasiado limitada para captar las entidades más allá de ese fin, pero ahora percibo un cambio. Puedo sentirlos, aunque sea vagamente. Zhou Ming sostuvo la mirada de la reina del hielo. ¿Estás eligiendo un camino lleno de peligros? Comentó él de repente. Casi te tragó ese afín a antes, y aún así decides volver. Sí, es un riesgo. Respondió Rhaenyra, con una sonrisa radiante y los ojos brillando con un destello de aventura. La aventura siempre conlleva sus riesgos. ¿Cómo si emprendieras otro proyecto buceo profundo? Exactamente, como lanzar otro proyecto buceo profundo. La sonrisa de Rhaenyra se desvaneció mientras asentía con solemnidad. Mi proyecto buceo profundo personal. Ella apartó la mirada, inhaló profundamente y, tras una breve pausa, reflexionó. ¿Ves? Realmente no estaba destinada a ser una reina. Zhou Ming guardó silencio, caminando hacia la ventana que conectaba con la casa a la deriva. Después de un momento, volvió a hablar. Estoy atado a este lugar, no puedo irme. Así que, recuerda contarme lo que descubras. Rhaenyra asintió con entusiasmo. Claro, seré tus ojos. Luego,
Se dirigió de vuelta al abismo, lista para regresar a su casa a la deriva y emprender otra expedición, con el espíritu intacto a pesar de los desafíos que le esperaban. Zhou Ming observó a la decidida reina del hielo mientras emprendía su nueva aventura. Por un breve momento, se preguntó si era apropiado dejar que esta mujer saliera por la ventana como inicio de su gran aventura, ya que le parecía que le faltaba la solemnidad que merecía. Sin embargo, rápidamente lo reconsideró. Quizás la informalidad era adecuada. La reina, que una vez estaba confinada, ahora tenía la libertad de comenzar su viaje como prefería. Su visitante se había marchado. Con un suave zumbido, la ventana se selló y la vista exterior fue rápidamente engullida por una niebla densa. Zhou Ming apenas alcanzó a vislumbrar la casa a la deriva antes de que desapareciera. Se quedó junto a la ventana, perdido en sus pensamientos por un largo rato. Luego dirigió su atención de nuevo al interior, barriendo con la mirada la sala de estar. Los eventos recientes parecían surrealistas, como si alguien eternamente recluido en una cabaña hubiera soñado con recibir una visita. Al acercarse al sofá, sin embargo, la vista de la tira de Möbius, hecha de una tira de papel, descansando sobre la mesa de café con sus extremos aún ligeramente curvados, ancló la experiencia en la realidad. Junto a ella, un trozo de papel llevaba el esbozo de un farol antiguo. De hecho, había habido una visitante. Zhou Ming exhaló, una oleada de alivio lo invadió, haciéndolo sentir un poco más ligero. Luego sonrió, negó con la cabeza divertido y se dirigió a la puerta del apartamento. Al abrir la puerta, la niebla negra, siempre cambiante, lo saludó como de costumbre. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 773. Saltando a través del límite. Las olas susurraban contra el casco, señalando la presencia constante del barco en los mares del límite mientras Duncan se acercaba. Duncan empujó suavemente la puerta de la cabina del capitán y entró, atrayendo inmediatamente la mirada de Goatead, que descansaba sobre la mesa de navegación, bajo la iluminación tenue de la cabina. Los ojos de Goatead lo siguieron en silencio, un marcado contraste con el habitual bullicio de la vida en el mar. Con un aire despreocupado y un gesto de la mano, Duncan anunció su regreso. Duncan Abnomar, ya estoy de vuelta. Antes de asomarse por la ventana, con un tono lleno de curiosidad, ¿Dónde estamos ahora? antes de entrar en la cabina, Duncan había observado que su barco había navegado con éxito a través de la ominosa niebla oscura. Ahora, notó que la niebla que cubría el mar había vuelto a su tono mundano de gris blanquecino. La niebla densa parecía casi serena bajo la luz, rodando en silencio a lo lejos. Hemos llegado a la línea de demarcación de 6 millas náuticas hace unos 15 minutos. La flota está en espera, aguardando tus órdenes. Respondió Goatead, con su voz crujiendo mientras movía la cabeza para mantener la mirada fija en Duncan. Pareces haberte aventurado lejos o haber estado ausente por mucho tiempo. A simple vista, apenas te reconocí. Duncan escuchó las palabras de Goatead, que transmitían un leve matiz de inquietud, pero solo hizo un gesto despectivo con la mano. En lugar de acercarse a la mesa de navegación como solía hacer, se giró lentamente, como si algo más hubiera captado su atención. Sus ojos se posaron en una antigua linterna de latón que colgaba discretamente en la pared a su lado, un objeto tan común como cualquier otro en la habitación cuando no estaba encendida. Con un movimiento deliberado, la descolgó de su gancho y la examinó de cerca, evidenciando su antigüedad en el cuidado con que la manejaba. ¿Piensas visitar la cubierta inferior? Preguntó Goatead desde detrás de él, con un tono de perplejidad en la voz. La cubierta inferior está tranquila por ahora, no requiere intervención, y dado el momento crítico en que nos encontramos. No, no voy a la cubierta inferior. Lo interrumpió Duncan,
mientras colocaba la linterna sobre la mesa de navegación con aire casual. ¿Qué puedes decirme sobre esta linterna? Goatea pareció sorprendido por el cambio abrupto de enfoque del capitán, especialmente después de su larga ausencia y regreso repentino. Sin embargo, respondió tras una breve pausa, con un tono reflexivo. En cuanto a su función, creo que ya te lo he explicado. Pero si preguntas por su origen, debo admitir que ya estaba aquí cuando subí a bordo. El barco mismo me transmitió ese conocimiento. Comenzó Goatead, haciendo una pausa mientras adoptaba un tono más solemne. Conozco el propósito de todo lo que hay en esta embarcación. Una gran parte de ese conocimiento proviene de la memoria del barco, mientras que el resto viene de... Dejó la frase en el aire, mientras su mirada se dirigía a Duncan, envuelta en una breve excitación. De un tiempo muy remoto, cuando el capitán aún era capaz de pensar y comunicarse de manera esporádica. Duncan asintió ante esa revelación, indicando que no quería profundizar más en el tema, y volvió a concentrarse en la linterna. Al ver al capitán examinar la linterna con tanta intensidad, la curiosidad de Goatead se avivó. Observó de cerca el objeto familiar y notó la expresión grave de Duncan. ¿Hay algún problema con esta linterna? ¿Está bien? Duncan vaciló un momento, consciente de que hablar sobre temas relacionados con el otro lado de la puerta delante de Goatead no era prudente. Por eso, optó por una pregunta más indirecta. Solo me preguntaba si esta linterna tiene algún otro propósito además de proporcionar consuelo durante las inspecciones en la cubierta inferior. Hasta donde sé, su única función es la que has descrito. Respondió Goatead después de pensarlo un instante, ofreciendo su conocimiento con sinceridad. Acompaña al capitán a través de las sombras, y el barco la recuerda por ese papel. Quizás podrías consultar con la señorita Lucretia. Duncan lo consideró por un momento cuando, de repente, una sombra comenzó a crecer en un espejo cercano, y pronto la forma de Agatha se materializó desde la oscuridad. Capitán, hemos interceptado una señal desde la dirección del faro, preguntando si ha ocurrido algún incidente. Con un suspiro, Duncan se levantó y colgó la linterna de nuevo en la pared, consciente de que el Brit Star, junto con los 3 buques de guerra de la iglesia que actuaban como escoltas y guías, esperaba sus instrucciones. Reconociendo la importancia de su misión para explorar la frontera, especialmente dada la naturaleza peligrosa de los mares exteriores, más allá de la línea de 6 millas náuticas, sabía que cualquier retraso era inadmisible. Instruye a Vanna que se comunique con sus compañeros. Dile a los buques de guerra de la iglesia que se acerquen al faro y transmite a Sailor que se preparen la popa. ¿Estamos listos para cruzar la frontera? Entendido, capitán. Agatha hizo una reverencia respetuosa, mientras su forma se disipaba gradualmente en la sombra del espejo. Posteriormente, Duncan salió de la cabina del capitán, cruzando la cubierta envuelta en niebla hasta que subió las escaleras junto a la cabina, llevándolo a la amplia cubierta de popa. El mar ilimitado se extendía ante él, con su superficie como un espejo tranquilo bajo el manto de la densa niebla gris. El cielo estaba nublado, pero había un brillo distintivo que permeaba las nubes y la niebla. Una iluminación que no era ni la del sol ni la de la creación del mundo, proyectando una luz difusa que salvaba al mar de la oscuridad total. Este brillo único que impregna los mares fronterizos es un fenómeno que persiste incluso en días sin sol, bañando las aguas con una luz surreal. Tantos paisajes impresionantes, tantos misterios ansiosos por ser explorados. Estas palabras llegaron hasta Duncan desde una presencia cercana. Al volverse hacia la fuente, vio a Morris de pie en el borde de la cubierta de popa, con la mirada perdida en la densa niebla que se extendía hacia el horizonte. El venerable erudito vestía un viejo abrigo raído, con una pipa apagada en la mano, y su rostro reflejaba profunda contemplación. Al sentir los ojos de Duncan sobre él,
Morris se giró y esbozó una sonrisa teñida de autocrítica. Solo un arrebato de sentimentalismo, capitán. Es difícil no sentir un poco de arrepentimiento al enfrentar el fin del mundo y estar rodeado de innumerables fenómenos que podrían ocupar varias vidas de estudio. Duncan guardó silencio, simplemente se unió al viejo erudito para contemplar la niebla. Entre la niebla se erguía un faro monumental, una maravilla arquitectónica que combinaba la funcionalidad de un faro, la santidad de una iglesia y la innovación de una plataforma de vapor. En su base se encontraba un núcleo de vapor que alimentaba un vasto puerto, sobre el cual se asentaba una iglesia inspirada en la tormenta. El pináculo central de la iglesia servía como base para el faro, alrededor del cual se enroscaba una estructura solemne y negra que formaba un exterior en espiral. Entre cada vuelta de la espiral se veían tuberías sagradas de vapor y en la cima estaba la antorcha, una llama bendita que brillaba con una intensidad que superaba cualquier luz común, un testimonio de las oraciones de la iglesia. Incluso en la densa niebla que cubría los mares fronterizos, su luz perforaba la bruma. Sin embargo, su alcance fallaba en el caos más allá de las 6 millas náuticas, un reino que ya no estaba atado al orden. Ese es el faro, erigido por la Iglesia de la Tormenta en la frontera oriental. Las otras 3 iglesias mayores controlan faros similares. Agregó Vanna, que también se había acercado a la cubierta de popa. Su Gracia Elena mencionó que estos faros representan el pináculo de los logros de las iglesias en sus expediciones fronterizas. Pueden mantener la comunicación y la navegación por un corto periodo más allá de la línea de 6 millas náuticas, pero eso es todo lo que pueden hacer. El sonido de silbidos de vapor llenó el aire, recordando la actividad en los mares cercanos. Los 3 buques de guerra de la iglesia, encargados de la navegación, pasaron lentamente junto al Banised y el Brit Star, dirigiéndose hacia el enigmático faro envuelto en niebla. Los buques de guerra de la iglesia habían cumplido su rol. La siguiente fase de cruzar la frontera era un viaje para el que no estaban preparados. Marcaba el final de la contribución de los vivos a la expedición, abriendo paso para que el barco fantasma tomara el mando. La atención de Duncan fue atraída por el sonido de pasos vacilantes que se acercaban. Al volverse hacia la fuente, vio a la anomalía 77 aproximándose hacia él, una figura llena de incertidumbre. Adornado con un uniforme naval que había adquirido de una fuente desconocida, la vestimenta le colgaba de manera incómoda sobre su forma demacrada y deteriorada, un contraste marcado con los restos de su ropa original, desgastada y rota. El uniforme, que le quedaba holgado en su cuerpo marchito, parecía un intento de ocultar los vestigios de su mortalidad. Esto me lo proporcionó la iglesia. La anomalía 77, al captar la mirada de Duncan, gesticuló rápidamente con la mano. Pensé que era apropiado vestirme de manera más formal, un toque de seriedad nunca hace daño. Duncan asintió en reconocimiento y preguntó con naturalidad: ¿Estás preparado? Para ser honesto, estoy un poco nervioso. Admitió el marinero, ajustando instintivamente un botón de su uniforme antes de recomponerse, esforzándose por proyectar una apariencia confiable. Pero estoy listo. Sin más palabras, Duncan levantó la vista hacia el Brit Star y se comunicó en silencio. Lucy. Estoy aquí, papá. El marinero va a tomar el control. Tendrás que mantenerte cerca del Banised. Instruyó Duncan con seriedad. De ahora en adelante, dejaré de restringir la influencia de la anomalía 077 y en su lugar la aumentaré. Si todo sale según lo planeado, el Brit Star también quedará envuelto en sus poderes. Navegaremos por él a curso correcto, hacia el destino final de la diosa de la tormenta. Lucretia respondió con una voz que transmitía calma y determinación. Entendido, mantendré el ritmo. Con un asentimiento y una profunda inhalación, Duncan volvió su mirada hacia la anomalía 77 que ya estaba en posición al timón. Timonel, cumpla con su deber. Sí, capitán.
La declaración llegó con una fuerza y un volumen que contrastaban con la voz rasposa habitual del marinero. Agarrando el timón con ambas manos, inició la transición. Casi de inmediato, una luz verdosa comenzó a brillar alrededor del Vanished, extendiéndose gradualmente para envolver al Brit Star en su resplandor. El sonido de crujidos y rechinidos llenó el aire, como si el mismo tejido del espacio se estuviera contorsionando. Las formas de ambos barcos adquirieron un aspecto etéreo antes de ajustar su rumbo y avanzar con ímpetu hacia la niebla más densa. Mientras emprendían esta travesía a través de la frontera, Duncan fue saludado por el sonido de silbidos de vapor. Al principio, eran los de los 3 buques de guerra de la iglesia despidiéndose, seguido del de la señal del faro de la iglesia en la frontera, y finalmente, los ecos resonantes de los barcos de la iglesia de la tormenta anclados cerca del faro. Estos silbidos de vapor, que ecoaban en el borde del mundo conocido, anunciaban la partida del Vanished y el Brit Star mientras aceleraban una vez más, despidiéndose del reino de los vivos y adentrándose en lo desconocido. Capítulo 774, Ventana de convergencia. A medida que los barcos superaban el marcador crítico de 6 millas náuticas, los sonidos familiares del océano comenzaron a apagarse, envolviendo al Vanished y al Brit Star en un silencio inquietante. Después de superar el marcador crítico de 6 millas náuticas, el entorno alrededor del Vanished y el Brit Star sufrió una transformación extraña. El océano y la niebla desaparecieron abruptamente, reemplazados por un crepúsculo peculiar que envolvía el cielo. Este crepúsculo se extendía por todas partes, haciendo que pareciera como si el mundo más allá de los bordes de los barcos hubiera perdido su definición. Cada rasgo distintivo se fundía en un fondo homogéneo e indefinido. Los 2 barcos espectrales parecían deslizarse a través de esta vasta extensión monocromática, como si flotaran en un vacío. Esto no coincide con lo que dicen los registros de la iglesia, comentó Vanna, mirando el entorno transformado, con las palabras saliendo de su boca sin pensarlo. Los documentos mencionan que, incluso después de cruzar el umbral de 6 millas náuticas por un tiempo, el mar y el cielo deberían seguir visibles. Recuerdo que la señorita Lucretia también lo señaló. Duncan, sumido en sus pensamientos, levantó la vista en silencio para observar al marinero, que ahora aferraba el timón con tensión evidente. Después de una breve pausa, finalmente rompió el silencio. Tal vez esto es lo que ocurre cuando la anomalía 077 se activa correctamente. Estamos navegando por un corredor único, protegidos de las perturbaciones temporales caóticas que yacen más allá del límite crítico. ¿Cuánto tiempo estaremos viajando por este corredor, capitán? Preguntó Elise con curiosidad, parada a su lado. Después de un momento de reflexión, Duncan negó con la cabeza, mostrando incertidumbre. Incluso yo no puedo estar seguro. Los ojos curiosos de Alice se dirigieron entonces al marinero, que manejaba el timón. Sintiendo el peso de su mirada, la ansiedad de la anomalía 77 aumentó, haciendo que se encogiera un poco y protestara. No me miren a mí, yo estoy igual de perdido. Solo estoy manejando el barco. Mientras hablaba, se esforzaba por mantener una expresión seria, haciendo ajustes leves al timón. Sin embargo, en realidad, no estaba seguro de la dirección que tomaban, solo movía el timón de un lado a otro para parecer ocupado. Dadas las circunstancias surrealistas, el rumbo preciso del barco parecía irrelevante en relación con la posición del timón. Todo está como de costumbre aquí, excepto por Rabí, que está tan aterrorizado que se ha encerrado en una caja y se niega a salir. Llegó la respuesta inmediata de Lucretia, con preocupación en su voz. No para de murmurar que estamos cayendo hacia el fin del mundo. Es bastante alarmante. ¿Cayendo hacia el apocalipsis? El ceño de Duncan se frunció mientras reflexionaba sobre la declaración frenética de Rabí. Apartó la atención de la conversación y su mirada recorrió la cubierta
hasta el borde del barco, envuelto en una vasta extensión uniforme de gris blanco, que parecía representar un vacío inmenso. Podría referirse a la barrera externa. Reflexionó Duncan. O tal vez a algo que yace incluso más allá de esa barrera. ¿Algo más allá de la barrera? Llegó la voz de Lucretia con un tono de confusión. Las cenizas, los restos caóticos e incomprensibles del viejo mundo que no se usaron como bloques de construcción para el nuevo santuario. Explicó Duncan, recordando una conversación reciente con Rhaenyra. Recordó las palabras de la Reina del Frío sobre la pureza extrema y el terrorífico vacío que existe en el borde del mundo. Una idea lo iluminó. Para un pez, el mundo del aire sería de hecho un vacío incomprensible y un apocalipsis. En el puente del Brit Star, Lucretia, al escuchar la interpretación de su padre, pareció comprender algo más profundo. Luego, miró la caja cerca del timón, que se sacudía suavemente con la oreja de Rabi asomando, visiblemente temblando. La señorita bruja frunció el ceño ligeramente. Como una criatura destinada a infundir miedo en los demás, ¿tienes que estar tan asustada? Rabai no está destinada a infundir miedo, Rabai es simplemente el miedo en sí misma. La voz de Rabi sonaba amortiguada dentro de la caja, como si intentara tranquilizarse a sí misma, aunque el tono cambió a mitad de la frase. Es verdaderamente aterrador, señora. Estamos cayendo, descendiendo rápidamente. ¿No lo sientes? Está haciéndose más frío, más oscuro, más estrecho, como si nos lanzáramos de cabeza a un tubo angosto desde un abismo infinito, a punto de ahogarnos, congelarnos, ser aplastados. Imagina eso, visualízalo. Sin mostrar emoción, Lucretia se acercó, abrió de golpe la tapa de la caja y levantó al conejo para estrellarlo contra la pared con una mano. El muñeco de conejo emitió un sonido, al chocar contra la pared y luego se quedó en silencio. Así que, es tu imaginación la que es tan vívida, ¿verdad? Lucretia fijó una mirada severa en el muñeco de conejo aplastado mientras éste se deslizaba lentamente por la pared y ella inconscientemente se frotó el brazo para aliviar el frío. Deja de compartir esas fantasías salvajes tuyas, guárdatelas para ti. De lo contrario, la próxima vez no se tratará solo de arrojarte contra la pared. El muñeco de conejo se infló de nuevo con un sonido puff, bang. Se levantó temblorosamente y murmuró un obediente antes de dirigirse de vuelta a su caja. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse mucho, Lucretia le agarró la oreja y lo arrastró de nuevo hacia ella. Deja de holgazanear, ve y encuentra una tarea para ocuparte. Ordenó la señorita bruja con un tono que no admitía réplicas. Lleva un puñado de tus compañeros mecánicos, ve al límite posterior del barco y monta guardia. Parece que la esencia del espíritu del barco está algo alterada en esta zona. Asegúrate de que ninguna de esas sombras sin alma se escape de dentro. No tengo tiempo para lidiar con esas molestias ahora. Vete. Oh, está bien, señora. Respondió Rabi, con la cabeza gacha, mientras se alejaba obedientemente del puente con pasos pequeños y desanimados. Una vez que el conejo se hubo ido, Luni se acercó con la voz teñida de preocupación. ¿No fue un poco duro con Rabai? Solo está asustada. Está excesivamente asustada. Necesitaba darle una distracción. Lucretia exhaló un leve suspiro y desechó el tema con un gesto de la mano. Ella proviene de las profundidades del reino espiritual, capaz de percibir muchos cambios que escapan a la detección humana. Lo que para mí es trivial, para ella puede aparecer vivo. Se detuvo a mitad de la frase y lanzó una mirada especulativa al muñeco de relojería frente a ella. Pero ahora que lo mencionas, ¿tú no sentiste nada? Al crear tu alma simulada, incorporé elementos del reino espiritual. Luni se detuvo, reflexionando profundamente, y luego negó con la cabeza. No he sentido nada. Una sombra de complejidad cruzó las facciones de Lucretia mientras escrutaba a Luni. Aunque quizás fuera su imaginación, no podía sacudirse la sensación de que, desde que Luni comenzó a interactuar con esa muñeca amada llamada Elise en el Vanised, había una aura distinta y pura sobre ella,
Esto se volvió especialmente notorio después de que las muñecas aprendieran el peculiar acto de intercambiar cabezas. Sin embargo, cuando la última vez evaluó en secreto las habilidades cognitivas de Looney, no se detectaron cambios significativos. Aún no había hablado de esto con su padre. Señora, El muñeco de relojería notó el escrutinio y su cabeza se inclinó en confusión. No es nada. Lucretia desechó los pensamientos fugaces, decidiendo dejar de lado las extrañas conexiones que se formaban en su mente por ahora. Justo entonces, algo en el borde de su visión captó su atención. A través de la portilla, en medio de la vasta extensión de gris, blanco que cubría su vista, comenzaron a emerger patrones y sombras que no estaban allí antes, volviéndose gradualmente discernibles. ¿qué es eso? Looney también notó las líneas y formas enigmáticas que se materializaban en la pared exterior del corredor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En el instante siguiente a su pregunta, los vagos, aparentemente desconectados contornos comenzaron a moverse dentro del fondo gris-blanco. Las líneas negras, una vez indistintas, empezaron a temblar y reorganizarse rápidamente en formas coherentes, mientras las sombras a su alrededor se expandían, llenando los contornos con color. Un barco, como si estuviera siendo impreso en la pared exterior del corredor, desde el fondo uniforme de gris-blanco, se materializó de repente y comenzó a alinear su trayectoria con la del Vanished y el Brixtar. Este suceso era similar a un viajero errante que de pronto irrumpe en el corredor y la sombra abstracta y distorsionada del barco, al entrar en el campo de visión del Vanished y el Brixtar. Rápidamente asumió una forma más reconocible. Lucretia, tomada por sorpresa, corrió hacia la portilla con la rapidez del viento, con la mirada fija en el barco recién aparecido dentro del corredor. Inmediatamente identificó el emblema borroso en la embarcación. Es el Season. Ese barco era el Seasong, conocido por su viaje eterno, vagando por las corrientes rotas del tiempo. Había navegado desde una corriente temporal desarticulada, encontrando un momento breve de convergencia, para intersectar el camino del Vanished y el Brixtar. La atmósfera en la cubierta posterior del Vanished se volvió extrañamente silenciosa. Cada observador estaba atraído por el barco que flotaba en el aire afuera, observando cómo su bandera se volvía más discernible y el nombre en su casco cada vez más visible. El Season navegaba dentro de su propio flujo temporal, aparentemente ajeno al Brixtar cercano, como si la discrepancia temporal velara su visión. Pasó alarmantemente cerca, luego se acercó al Vanished. Allí, ajustó su rumbo y emitió una secuencia de señales de luz. El agarre de Anomaly 77 en el timón se tensó, con los ojos muy abiertos mientras escrutaba las luces parpadeantes en el Season, contando en silencio la secuencia intervalos como si contara los latidos de un corazón ya quieto. Luz corta, oscuridad, luz larga. Detuvo su conteo a mitad de camino, incluso mientras el Season continuaba enviando sus señales. Cerró los ojos brevemente y luego reunió todas sus fuerzas para gritar con una voz áspera. Capitán, el barco que se acerca está enviando señales. Duncan exhaló en silencio, con el rostro marcado por una mezcla de gravedad y determinación. ¿Responde con luces? Instruyó en voz baja. Ofrece nuestros respetos. Capítulo 775. Partidos, lejos. El sonido de olas rompiendo resonaba a través del vasto mar brumoso mientras el Vanished cortaba las aguas turbulentas. Nina pisó la cubierta, extendiendo su mano derecha hacia el cielo. De repente, llamas intensas estallaron de su palma, transformándose en un arco brillante de luz capaz de atravesar la densa niebla. Esta luz artificial danzaba sobre el Vanished fantasmal,
sirviendo como un homenaje y despedida a aquellos que habían perecido en una línea temporal diferente. Se preguntó si el Sea Song, otro barco envuelto en este misterioso evento, era consciente de lo que había ocurrido en ese momento alterno. ¿Su tripulación se dirigía hacia su perdición o regresaba de ella? En ese instante fugaz, mientras las dos líneas temporales se rozaban y las luces parpadeaban, la tripulación comprendió la realidad de su destino fatal. A medida que el momento de superposición temporal se disipaba, la silueta del barco comenzó a perder rápidamente su nitidez, disolviéndose en líneas y sombras vagas, solo para sumergirse de nuevo en el abismo del mar profundo. En la proa del Vanishet, una figura encorvada y frágil se mantenía contra el viento, con su forma temblando ligeramente. Agarrando el timón con fuerza, su mirada permanecía fija en el Sea Song. Por un breve segundo, pareció querer gritar, pero ningún sonido salió de su garganta reseca y marchita. Luego, levantó la mano en un gesto que deseaba dirigir hacia el barco en el que una vez sirvió y los compañeros que una vez conoció, un saludo que había recordado gracias a Vanna. Era un movimiento simple, trazando el patrón de olas rodantes sobre su pecho, una señal para invocar la protección de la tormenta y una oración por un paso seguro. Sin embargo, de repente, como si recibiera una sacudida, su mano regresó al timón, agarrándolo con firmeza una vez más. Alrededor del Vanishet, la pared interior uniforme y grisácea del barco se agitó momentáneamente con olas peligrosas y caóticas, solo para calmarse rápidamente como si nada hubiera sucedido. No podía permitirse soltar el timón, era él quien guiaba el barco. La breve ventana de conexión se cerró, y el último atisbo del Sea Songs desapareció de la vista, marcando su partida final del reino mortal en todas las líneas temporales concebibles. Hasta el final, Sailor no soltó su agarre del oscuro timón del Vanishet. Sorprendido, se enderezó instintivamente y logró decir: «Capitán». Duncan extendió la mano y presionó suavemente el hombro huesudo del Shul que estaba al timón. ¿Estás bien? El Yul miró hacia abajo sus manos, que aún aferraban el timón con fuerza. Su rostro, surcado de arrugas, tembló ligeramente mientras hablaba. «Mira, lo estoy sosteniendo bien. Solo aflojé el agarre por un momento, el barco se mantuvo en rumbo, y luego nunca más lo solté, nunca más». Duncan guardó silencio, simplemente ejerciendo una presión reconfortante en el hombro del Yul una vez más. Mientras comenzaba a alejarse, listo para dejar el timón, el murmullo suave de Anomaly 77 llegó a sus oídos. Las palabras eran susurradas con delicadeza, como si Sailor estuviera conversando con sus propias dudas. ¿Tendrá sentido? Duncan se detuvo volviendo su mirada hacia su timonel. ¿Tendrá todo esto algún sentido? Esta vez, Sailor levantó la vista directamente hacia los ojos de Duncan, su voz con un toque de valentía recién descubierta. Sus ojos no buscaban una respuesta tanto como una luz de esperanza en medio del caos. El Sea Song, la gente de la frontera, los guardianes de la ciudad han estado luchando por mantener el orden, y, nosotros, ¿alguno de esto tiene sentido? Tras un breve silencio, Duncan asintió con calma. Sí. Volviéndose hacia la cubierta, Duncan se dispuso a dejar el área del timón. Justo entonces, oyó a Sailor llamarlo desde atrás. La primera regla de la tripulación del Vanish, ¿verdad? Sin decir una palabra, Duncan simplemente levantó la mano en reconocimiento y continuó su camino. Bajó las escaleras hacia la cubierta de popa, que estaba en silencio, y susurró en su corazón. Lucy. La respuesta de la bruja del mar fue inmediata. Sí, estoy aquí. Duncan tomó un momento antes de hablar, con un tono mesurado. Recuerdo que una vez me contaste sobre un momento en que inadvertidamente cruzaste el límite de las 6 millas hacia las profundidades del velo eterno. Te perdiste, y fue el fantasma del Vanish el que te guió de vuelta a aguas más seguras.
Hubo una larga pausa de Lucretia antes de que finalmente respondiera. Sí, yo siempre creí que era solo un fantasma fugaz del Vanist, emergiendo brevemente del subespacio. Duncan optó por no responder más. Por la forma en que Lucretia hablaba, estaba claro que la perceptiva bruja había llegado a una realización similar a la suya. La reciente aparición del Seazón había hecho que Duncan tomara conciencia de una verdad que conocía, pero nunca había contemplado por completo. Más allá del umbral de las 6 millas, el tejido del tiempo se deshilacha y se recompone de manera impredecible, donde la causa y el efecto se entrelazan de forma incoherente. Los barcos que han completado sus viajes podrían navegar estas aguas de nuevo. Fue aquí, en este reino de anomalías temporales, que el barco de Lucretia se encontró a la deriva, perdido más allá del límite donde el tiempo lineal deja de tener sentido. En su hora más desesperada fue el fantasma del Vanished, como un faro a través de las nieblas del caos, lo que la guió de vuelta a la realidad tangible de nuestra dimensión. Lucretia siempre había creído que esta guía espectral era el Vanished en sí, ya sea resbalando a través de los velos del subespacio de vuelta a nuestro mundo o proyectando una sombra desde su enigmático viaje por los reinos intermedios. Sin embargo, ahora surgía una nueva teoría en la mente de Duncan. De pie en el borde de la cubierta, Duncan se recostó en la barandilla, con la mirada escaneando el vasto y monótono paisaje grisáceo que se extendía más allá del casco del barco. Su mirada parecía intentar penetrar esa barrera, ansiosa por vislumbrar el remolino indómito de niebla y caos que yacía más allá, donde el tejido de la existencia misma se retorcía en un tumulto perpetuo. En esa vasta extensión obscurecida, el Vanished, bajo el mando de Duncan Abnomar, podría seguir navegando su curso, quizás apenas comenzando su viaje, o a punto de regresar. Tal vez estaba a punto de descubrir alguna verdad profunda sobre la naturaleza de su mundo, o quizás acababa de encender una linterna en el mismísimo borde de la existencia, iluminando el camino hacia un refugio de exilio dormido. El crujido de una cerilla al encenderse rompió el silencio en la sala de estar, mientras una pequeña llama se acercaba a la mecha de una lámpara de aceite colocada sobre la mesa. La luz que emitía era suave, bañando la habitación en un calor reconfortante, aunque no tan brillante como la iluminación eléctrica. Aidy se inclinó para encender la lámpara, echó un vistazo alrededor de la sala de estar y luego se acercó a su madre. El resplandor de la lámpara de aceite, aunque modesto en comparación con el brillo de las luces eléctricas, se convirtió en su principal fuente de iluminación tras una directiva del gobierno para racionar la electricidad. Esta medida se implementó debido a una avería en varios generadores en el distrito este de la ciudad, lo que obligó a las autoridades a priorizar el suministro para servicios esenciales como fábricas, refugios e instalaciones de contención, relegando la iluminación residencial a medios más primitivos. Me pregunto cuándo restaurarán la electricidad. Aidy expresó su preocupación en voz baja, casi para sí misma. Su madre respondió con su habitual calma y firmeza, transmitiendo una tranquilidad inquebrantable. Eso depende de lo rápido que reparen los generadores. Hizo una pausa y luego agregó: ¿El aviso decía que tan grave era el daño en los generadores? No especificaron el daño exacto, pero oí que la avería no está relacionada con máquinas embrujadas, así que debería ser solo un problema operativo normal. Explicó Aidy, con un tono de optimismo. Basándome en experiencias pasadas, debería arreglarse en unos días, tal vez 2 o 3 si tenemos suerte, una semana como máximo. Las lámparas de gas y de aceite aún sirven, así que la situación no es tan grave, ¿no crees? Su madre le dedicó una sonrisa reconfortante y luego tomó un papel de la mesa, extendiéndoselo a Aidy. Este es el papel de mensajes que llegó esta mañana. ¿Podrías leerlo en voz alta para mí?
Mis ojos están borrosos estos días, y me cuesta leer. Heidi aceptó el papel de mensajes de su madre. A medida que avanzaba la noche, participar en actividades cotidianas de lectura se había convertido en una empresa arriesgada en la ciudad-estado. Con la mayoría de las bibliotecas y mercados de libros cerrados, y la mayoría de los periódicos dejando de publicarse por la noche, la sed de información persistía. Para satisfacer esta necesidad dentro de los límites de la seguridad, el ayuntamiento supervisó la creación del papel de mensajes. Esta publicación era una forma simplificada de periódico, elaborada con salvaguardas tanto físicas como espirituales. El papel en sí estaba consagrado y bendecido por la catedral, lo que lo protegía de influencias malévolas. Su contenido se curaba meticulosamente para limitar la duración y complejidad de la lectura, reduciendo así el riesgo de contaminación del conocimiento. Además, el papel estaba adornado con oraciones sagradas y runas ornamentales para salvaguardar el bienestar mental de los lectores. A pesar de estas precauciones exhaustivas, la distribución de estos periódicos estaba estrictamente regulada. No estaban disponibles para la compra pública, sino que se entregaban directamente a individuos que cumplían con calificaciones específicas de lectura. Estos destinatarios se esperaba que tuvieran un conocimiento básico de misticismo y las habilidades para manejar problemas menores que pudieran surgir. Aunque el proceso y las regulaciones que rodeaban al papel de mensajes podrían parecer onerosas, eran emblemáticas del compromiso del Estado, ciudad por preservar el flujo de información dentro de los límites de la civilización moderna. La información necesitaba diseminarse entre aquellos calificados para interpretarla y luego se transmitía al público en general, incluyendo a quienes no estaban directamente involucrados en la gobernanza de la ciudad. Aunque Heidi no estaba afiliada oficialmente al ayuntamiento, sus interacciones con los administradores de la ciudad le habían dado una visión de su razonamiento. Los desafíos de la noche eran múltiples, pero el Estado-ciudad se esforzaba por retrasar el declive humano hacia la oscuridad durante el mayor tiempo posible, luchando por prevenir la erosión de la civilización misma. Con un sentido del deber, Heidi desplegó el papel, se calmó los nervios y comenzó a relatar su contenido a su madre. El mal funcionamiento en el generador ha sido identificado, y los equipos de reparación están trabajando rápidamente para resolverlo. Los ingenieros en el sitio han dado un pronóstico optimista, estimando que todas las reemplazos y reparaciones necesarias se completarán en los próximos 2 días. El problema de la distribución de comida en la parte norte de la ciudad se ha resuelto con éxito, asegurando que las reservas de comida del Estado-ciudad estén ahora adecuadamente abastecidas. La infraestructura de iluminación está completamente operativa, confirmando que la producción de las fincas verticales no se ve afectada. Además, hay buenas noticias sobre nuestros esfuerzos en el cultivo de hongos, que han mostrado un aumento notable en el rendimiento. En aguas internacionales, se ha desarrollado una situación tensa en los mares del norte. Las fuerzas navales de Puerto Frío y Puerto Morfeo se han congregado cerca de un fragmento de sol. La flota de la Iglesia de la Muerte ha intervenido como fuerza mediadora, previniendo que la situación se intensifique más. Mientras Heidi leía en voz alta cada pieza de noticias, ocasionalmente se detenía para ofrecer oraciones silenciosas e invocaciones a Laem, la deidad de la sabiduría, en busca de guía y protección. Sin embargo, al llegar a un segmento particular del informe, se detuvo abruptamente. Percibiendo el cambio en la actitud de Heidi, su madre preguntó con suavidad: ¿Hay alguna noticia especial? Hubo un breve silencio mientras Heidi asimilaba la importancia del último ítem de noticias en el papel. Después de un momento de reflexión, exhaló suavemente, su voz teñida de una mezcla de preocupación y asombro. Un despacho de la Iglesia de la Tormenta ha anunciado que la flota de exploración fronteriza ha emprendido otra misión audaz, transfronteriza. El desvanecido y la estrella brillante han cruzado el umbral de las 6 millas. La gravedad de esta revelación permaneció en el aire,
destacando el coraje y la audacia de aquellos dispuestos a explorar más allá de los límites conocidos de su mundo, hacia reinos donde el tiempo y la realidad misma eran fluidos e impredecibles.